Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos sobre la vida de Carlos Muñiz Varela con Raúl Álzaga y Ricardo Fraga. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, el número 46. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Saludos a todo el mundo. Este episodio es muy especial para nosotros, ya lo habíamos adelantado hace unos meses que queríamos tocar este tema particular. Estábamos esperando, deseosos que llegara el momento. Y ya llegó, ¿verdad? Yo creo que como independentista en el desarrollo político y personal de uno, pues uno a veces hace ciertas clasificaciones, que si los presos políticos, ¿verdad? O los políticos actuales, nuestros mártires, y uno mientras va creciendo, pues uno escucha nombres como Santiago Mari Pesquera, Fefe Barona, Antonia Martínez y otros. Uno de esos nombres que suenan y resuenan como algo importante para el independentismo es Carlos Muñiz Varela. Y como les dije, hace tiempo a mí me regalaron para Navidad, me regalaron un libro que se llama La Contrarrevolución Cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela. Y me encantó, muy bien documentado, un libro que recoge una parte de nuestra historia política buenísimo, y se nos ocurrió traer a gente relacionada con ese libro y eso es lo que tenemos en este programa. Antes de eso queríamos hacer unos anuncios breves. El primer anuncio y uno de los más importantes es agradecerle a Roberto Velázquez Nieves, quien es nuestro nuevo patrocinador, y recordarle a todos aquellos que todavía no son patrocinadores que pueden hacerlo a través de la página de Radio Independencia, radioindependencia.net. Ahí pueden donar, pueden comprar mercancía en la tiendita que tenemos o pueden convertirse en patrocinadores. Además, pronto estaremos enseñándoles el nuevo estudio de Radio Independencia. El nuevo estudio, /oficina. /oficina, que es gracias a las aportaciones recibidas por todos aquellos que han cooperado. Y además que tiramos un videíto hace poco que resume nuestro primer año de Radio Independencia, lo pueden buscar en YouTube y quedó bien chulo. Hicimos ahí trampa porque es año y un poquito más, incluimos cositas, pero estamos ahí, creo que teníamos que hacer algo como para recoger todo, ¿verdad? Las cositas buenas que hemos podido. Siempre se queda quizás alguna que otra cosa, pero ahí está, hay un buen resumen del trabajo. Sí, que no se nos enchisme nadie, porque en el slideshow pues no estaban todas las personas que, ¿verdad? que vinieron al programa y que nos ayudaron, pero solo algunas de las cositas que pudimos hacer. Ahora sí. Bueno, pues para hablarnos de este libro, y más que del libro, de la vida y, ¿verdad?, de Carlos Muñiz Varela, está con nosotros dos de los autores de este libro, junto con Jesús Arbollela, que difícil se me hace pronunciar ese apellido, Cervera. Son los autores de, como le dije, la Contrarrevolución Cubana en Puerto Rico y el caso de Carlos Muñiz Varela. Me refiero al Raúl Álzaga Manresa y a Ricardo Fraga del Valle. Raúl posee estudios graduados en Política y Economía, fue amigo de Carlos Muñiz Varela por muchos años, participó en la fundación de la revista Areito, también fue parte del grupo fundador de la Brigada Antonio Maceo, que después mencionamos cómo se llama hoy esa brigada. Entonces luego se incorporó a Viajes Varadero, del que hablaremos también, y entiendo que hoy es su actual presidente, si no puede corregir posteriormente. Ricardo Fraga, también amigo de Carlos Muñiz Varela, ex miembro del Partido Socialista Puertorriqueño, también participó en la revista Areito, fue miembro fundador también de ese grupo de la Brigada Antonio Maceo, trabajó en Viajes Varadero y se ha destacado como investigador histórico de documentos desclasificados de la CIA y del FBI, y a ambos le agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros, es un placer tenerles. Para nosotros es un placer, sobre todo que al mirarlos a ustedes nos vemos nosotros hace ya 30 o 40 años, cuando también a la edad de ustedes ya empezábamos a tirar alguna que otra piedra. Es un halago, gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar de lleno al tema de qué pasó con el asesinato de Carlos Muñiz Varela, cómo sucedió, igual que como nos narran en el libro, pues nos gustaría empezar con que nos hablen un poco del contexto histórico de la época entre los movimientos revolucionarios cubanos y el movimiento independentista en Puerto Rico, pero desde finales del siglo XIX, a manera de resumen y un poco para contextualizar el asunto. Bueno, como ustedes sabrán, la historia de Cuba y Puerto Rico pues camina muy de cerca.
son muy pocos los pueblos que coinciden históricamente en tantos momentos históricos. Y comienza, por supuesto, desde las luchas independentistas de 1868 en adelante, con el Partido Revolucionario Cubano después de Martí en el 95 y el compromiso de lograr la independencia de Cuba y auxiliar en la de Puerto Rico, con la muerte de Martí, con la muerte de Maceo, el movimiento independentista puertorriqueño empieza a ser copado por sectores conservadores e incluso anexionistas y tienden a distanciarse un poco de los compromisos que había con la independencia de Puerto Rico. Eso se va a retomar posteriormente a partir de 1920, con una generación de jóvenes que van a fundar la Federación de Estudiantes Universitarios allá para 1923. Van a fundar el Partido Comunista Cubano y van a desarrollar todo el directorio revolucionario estudiantil más adelante, y van a desarrollar una fuerza política que va a rescatar incluso la memoria de Martí, que había tratado de ser ocultada por los dirigentes que habían asumido la nueva república o la pseudo república. Como dato curioso, es hasta el año 1928 que es que se recupera la fecha del natalicio de Martí, que es el 28 de enero. O sea que hubo que esperar más de 25, 27 años de pseudo república para que el país reconociera como una fecha nacional el nacimiento de José Martí. Y ahí en adelante pues se mantuvo esa solidaridad, coge fuerza en los años 30 con la visita de don Pedro Albizu Campos en su gira por toda América Latina, buscando la solidaridad con Puerto Rico. Eso se va a ir manteniendo, materializando. Claro está, desde la perspectiva de los revolucionarios cubanos que se encontraban fuera del poder. No era necesariamente una política pública de Estado el apoyo a la independencia de Puerto Rico, aunque sí hubo manifestaciones a nivel de Estado hacia la independencia de Puerto Rico, incluyendo en la aprobación de la Constitución cubana de 1940, hubo manifestaciones a favor de la independencia de Puerto Rico, y luego posteriormente la llegada de algunos exiliados puertorriqueños como Rafael Cárcel Miranda, Trilla, la misma Laura Meneses, esposa de Albizu, que estuvieron en Cuba viviendo en esa época de finales de los 40 y principios de los 50. Esa solidaridad, ya entrada el proceso revolucionario a partir del año 1952, bajo la dirección del movimiento 26 de julio, pues se va a ir consolidando en México, cuando los asaltantes al cuartel Moncada, luego de fracasar en ese asalto, luego de haber sido apresados y cumplido 2 años de cárcel, deciden moverse hacia México para desde México organizar lo que se conoce como la Expedición del Granma de 1956, en diciembre del 56, y durante esa estadía de esos revolucionarios cubanos en México, pues tuvieron contacto con Laura Meneses, la esposa de Albizu. El Che, por ejemplo, no sé, ustedes deben saber que la familia por parte de madre son peruanos de Albizu, que Laura es peruana. La entonces esposa del Che Guevara en aquel momento, Hilda Gadea, era también peruana. Van a coincidir en México en esos años del 55-56 y van a desarrollar una estrecha relación en este caso con los nacionalistas puertorriqueños, y el Che obviamente va a asumir la defensa además de Fidel y todo el movimiento revolucionario cubano, la defensa de la independencia de Puerto Rico, retomando por supuesto el principio martiano de cuando se funda el Partido Revolucionario Cubano. Y entonces, triunfada la revolución, pues entonces ya esa solidaridad con Puerto Rico ya no es una solidaridad de los revolucionarios que se encuentran fuera de las estructuras de poder, sino ya es un apoyo oficial de política de Estado, que incluso llevó a Cuba a entrar en conflicto
con Estados Unidos en diferentes momentos por defender ese principio que con sus altas y sus bajas se mantienen hasta el presente. Entonces, y ese sería... Yo quisiera... si se puede pegar el micrófono, sí, claro, por favor. Yo quisiera agregar que en la lucha contra la tiranía batistiana, que realmente la lideró el movimiento 26 de julio en Cuba, en Puerto Rico existió una célula internacional de ese movimiento, que fue una de las más vigorosas y más activas a nivel internacional y en territorio norteamericano con relación a la solidaridad con Cuba. Y es un capítulo de la historia de la solidaridad que nosotros lo tocamos bastante en el libro, pero realmente es un tema que está abierto a investigación y siempre estimulamos a los estudiantes que si alguien se anima en su tesina, entusiasmarse en la búsqueda de esa data que está disponible. Buenísimo. Y nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar con el que sea y lo ayudamos en esa formación, en esos estudios, pero está ahí en el tintero esperando que alguien se anime y nosotros apoyarlo Ya a ojos saben, cerrados. hay tarea. Entonces, ¿verdad? Una vez triunfa la Revolución Cubana en el 59, parte de en mi opinión, ¿verdad? De lo interesante de toda esta situación es que ustedes son hijos de inmigrantes cubanos, inmigrantes aquí, personas que, pues, por distintas razones se fueron de la revolución, ¿verdad? Se fueron de la Cuba revolucionaria. ¿En qué año llegan a Puerto Rico su familia y por qué decidieron irse de Cuba, su familia? Bueno, la familia mía salió por razones económicas fundamentalmente. Eran inmigrantes económicos, aunque obviamente tenían una posición contraria a la revolución, pero no fueron perseguidos políticos ni nada por el estilo. Sencillamente fueron unos inmigrantes ante una situación económica difícil, fundamentalmente por un bloqueo norteamericano hacia Cuba. En el 1967 se salió y vinimos aquí a Puerto Rico, donde habían unos familiares que hicieron los trámites de inmigración y nos reclamaron. Yo te diría que muchos de los jóvenes, por lo menos de la área de mi generación, la radicalización política no viene tanto por la revolución cubana, sino por la independencia de Puerto Rico, en donde nos incorporamos a los estudios universitarios y es en esa misma dinámica estudiantil que nos acercamos y nos identificamos con la lucha de independencia de Puerto Rico. Y es a través de la lucha de independencia que llegamos a Cuba. Qué cosa. ¿Y qué estaba pasando? ¿Podría dar un poco, ¿verdad? Brevemente decir a la gente que nos escucha qué estaba pasando políticamente en Puerto Rico en los 70 con respecto a Cuba? ¿Cómo estaban organizados principalmente los grupos cubanos en Puerto Rico? Sí, o sea, en ese momento obviamente la contrarrevolución cubana, que es el nombre que nosotros usamos para calificar a las personas que se oponen a la revolución cubana, pues prácticamente controlaban la actividad política en Puerto Rico en estrecha alianza con las figuras políticas del país, tanto del Partido Popular como del PNP, ¿no? Nosotros hemos podido encontrar documentación que demuestra el apoyo de Luis Ferrer, por ejemplo, que en aquel momento era un senador en el Congreso de Puerto Rico, y de Muñoz Marín como gobernador, y ambos apoyaron activamente a los grupos contrarrevolucionarios al punto de financiarlo, al punto de apoyar sus congresos y sus fundaciones. Por ejemplo, el JURE, que fue una organización importante contrarrevolucionaria, dirigida por un señor que falleciera recientemente de nombre Manolo Ray, apellido que verán por ahí todavía a través de sus hijos que andan por ahí dando vueltas. Pues fue fundado en Juana Díaz y financiada con fondos del Partido Popular. Incluso se tenía la consigna de 2 por 1, o sea, si ustedes recogían $2 para la causa, nosotros le dábamos 1. Y obviamente fueron apadrinados. Incluso se llegan a fundar legalmente en el Departamento de Estado de Puerto Rico, allá para el año de 1962. Nosotros tenemos las actas de incorporación de muchas de estas organizaciones que hoy la podríamos catalogar de terroristas. En aquel momento pues se catalogaban de luchadores por la libertad y la democracia. ¿Puede mencionar algunos de los nombres quizás más comunes? Yo sé que está Sí, Omega bueno, no, eso ya es posteriormente, posteriormente a los 80, claro. Pero en aquel momento
Las más importantes era el Jure, como te dije, Comando Heli, Alfa 66, el RECE, eran por lo menos 4, había muchas otras, pero bueno, las 4 más predominantes, y nosotros tenemos las actas de inscripción del Jure, de Alfa y de Comando L. Lo interesante es que cuando se incorporaban aquí en el Departamento de Estado eran organizaciones sin fines de lucro con el propósito de instaurar la democracia en Cuba, y de estimular el intercambio cultural entre los cubanos residentes en Puerto Rico. Y es interesante como ustedes también mencionan en el libro, cómo gran parte de estos grupos se insertaron en los medios de comunicación del país y así tuvieron gran influencia en la elección de gobiernos aquí de derecha, etcétera. Inclusive nosotros tenemos la idea, que es la tesis básica del libro. ¿Puede un poquito? Sí, la tesis básica del libro es que esas primeras organizaciones lograron que el gobierno de Puerto Rico institucionalizara la guerra contra Cuba. Es decir, esas primeras organizaciones y sus vínculos con las estructuras políticas de Puerto Rico, ya sea por su influencia en los medios de comunicación, su influencia económica, su influencia en la conducción, en las escuelas, dominaban las principales escuelas. Ese poderío logró que para la institución gobierno en Puerto Rico, para el gobierno, fuera perfectamente justificable y legal cualquier tipo de acción que fuera dirigida contra Cuba. Por eso es que un policía iba a una actividad de una organización contrarrevolucionaria cubana y la protegía. No iba con la actitud que iba con una actividad del Partido Independentista Puertorriqueño, son de ejemplo, sino que toda la estructura y todo el andamiaje represivo del país no veía esas estructuras armadas terroristas como enemigas o contrarias, sino por el contrario, que había que auspiciarlas, que había que apoyarlas, que había que entrenarlas inclusive. Ese yo creo que fue la aportación fundamental a esta terrible situación de la Guerra Fría en el Caribe, y Puerto Rico como parte del eje de esa guerra, que no fue tan fría, era una guerra bastante grande. Durante los primeros años, porque posteriormente, ya derrotados ellos en la lucha directa con Cuba, todas esas organizaciones y esos individuos entonces se convierten en instrumentos violentos en contra de la lucha independentista. O sea, en los años 60 la influencia negativa de ellos se daba de la perspectiva ideológica, de la perspectiva cultural, de la perspectiva política, pero ya a finales de la década del 60 y toda la década del 70, estos grupos se convierten en los grupos paramilitares, para ilegales, para desarrollar todo el trabajo sucio que en teoría la policía o los cuerpos represivos no podían desarrollar, y de ahí entonces todas las bombas que se empiezan a colocar en personas o en instituciones que puedan ser solidarias con Cuba o que planteen buscar alternativas políticas para Puerto Rico diferentes a las que existían. Entonces estos individuos se convierten en aliados, protectores, como decía Ricardo, y está claro que existía una política pública no escrita de apoyo a estas personas. Y escrita a escondidas también, escrita en algún archivo federal. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo. En los tribunales. Claro. Yo tengo un ejemplo clásico de una situación que nosotros documentamos en algún momento en el libro, sobre todo en el glosario que preparó Ricardo. Aquí Comando L, que es una versión contrarrevolucionaria, en el año 65 tenía 2 lanchas rápidas, que era como le llaman a ellos, 2 lanchas rápidas artilladas, con armas, con explosivos, listas para moverse hacia Santo Domingo y después hacia Cuba. Y entonces el FBI, que está consciente de la existencia de esas lanchas rápidas y bien artilladas, pues se comunica con la CIA. Estamos hablando de cuestión de horas. En el documento se desprende que es una situación que se desarrolla en cuestiones de horas. Consulta con la CIA para preguntar si esas lanchas tienen algo que ver con algún plan que ellos están organizando, y por lo tanto el FBI no quiere, intervenir, confiscar esas lanchas. La CIA en cuestiones de horas le contesta que no, que nosotros no tenemos nada que ver con eso, y entonces ellos inmediatamente se viran para la policía de Puerto Rico y le dan instrucciones a la policía, que también estaba consciente de la existencia de esas lanchas, para que en cuestión de minutos, de horas, confisquen todo lo que había en las lanchas, incluyendo las lanchas, pero los 7 tripulantes de las lanchas
no le pasa nada, nunca son acusados, nunca son procesados por ningún delito. Nosotros tenemos, perdona que esté un poquito no se preocupe, brincando, pero para que vean más o menos la participación del gobierno con estos grupos. Nosotros en una investigación que estamos haciendo recientemente en el Archivo General con los documentos de la División de Inteligencia de la Policía, descubrimos para el año 64, en el año 64 aquí existían campamentos de entrenamiento de estos cubanos exiliados. Había un campamento en Fajardo, otro en Cagua, uno en Joyuda. Eran campamentos de fines de semana, ¿no? Ellos tenían sus grupos, 20, 40, 50 gente, se reunían los sábados para entrenar militarmente, tirar tiros. En cualquier país se llamarían grupos paramilitares. Sí, es correcto. Entonces, el problema que tenían era, primero, que la policía lo sabía, la policía visitaba los sitios, la policía tiraba fotos. Los protegía. Inclusive nosotros tenemos un documento, este no es el que yo quiero decir, pero ellos tenían un documento donde uno de los jefes de esos campamentos va a la inteligencia de la policía a decir que necesita que los ayude y que necesita los servicios de la inteligencia de la policía de Puerto Rico para detectar infiltrados en los campamentos. Entonces, pues la policía accede a conversar con él, inclusive le da un número, un código de identificación, como los chotas que han existido siempre, que es un número, una raya, una letra y un número. Pues bueno, pues este individuo le dan esa identificación. Yo iba a hablar de otra situación, pero se me acaba de escapar de la mente. A nosotros nos pasa todo el tiempo. Pero bueno, era para demostrar el contubernio. Ya me acordé. Ellos estaban preocupados por la existencia de estos campamentos y por el uso de armas de fuego, inclusive armas de fuego de alto calibre. Y no sé, ustedes son abogados, están muy familiarizados con las leyes. Pues hay un estudio legal que manda a hacer el gobierno de Puerto Rico, en este caso la División de Inteligencia y la Policía de Puerto Rico, un estudio legal para ver qué ley de las existentes en Puerto Rico podría permitir que estos individuos estuvieran entrenándose en Puerto Rico con el uso de armas de fuego, no pistolitas, sino armas largas, etc. Entonces hay todo un estudio legal citando todas las leyes existentes en Puerto Rico. Y entonces al final del estudio concluyen que como no hay ninguna ley que permite esta ilegalidad, pues entonces la sugerencia es que se le otorgue licencia de tiro al blanco a todos los participantes en los campamentos. Los que saben un poquito de armas o tienen armas saben que la licencia de tiro al blanco solamente aplica en polígonos de tiro. Está restringido a un área específica. Tú no puedes estar tirando tiros en tu casa, en una finca tuya, aunque tenga licencia de tiro al blanco, ¿no? Pues entonces, pues la solución fue, vamos a darle tiro al blanco a todo el mundo y así, legalmente, justificamos la existencia de estos campamentos. Y al final, lo que hicieron fue, le dijeron no compren armas, no usen armas, y se los llevaron para Isla Cabra. Y la policía le daba las armas de la policía. Tú practicas con esto, ya acabaste, devuélvela. Pero entrenaban en Isla Cabra con las armas de la policía de Puerto Rico. A ese nivel llegamos. Bueno, yo tengo 1000 preguntas sobre esa época, pero vamos a hablar ahora un poco de Carlos. ¿Cuándo conocen a Carlos Muñiz Varela? Bueno, el que conoce de los dos, primero a Carlos Muñiz Varela es Ricardo Fraga, o sea que Ricardo Fraga podría empezar hablando de Carlos, su primera... Sí, pero nos gustaría saber cómo era él y en qué grupos militaba para esa época. Bueno, yo conozco a Carlos a través de una relación personal y en ese momento ya yo había conocido a Raúl también, que ya Raúl estaba dando los primeros pasos organizativos en Puerto Rico para formar lo que sería la revista Areíto. Y que obviamente lo que se hacía es que nos reuníamos, empezábamos a discutir sobre la cuestión cubana y tratábamos de establecer un tipo de círculos de estudio. Pero realmente el proyecto inicial era la revista. ¿Y qué propósito tenía esa revista? Bueno, la revista definitivamente es un paso fundamental de romper con la hegemonía de las publicaciones y la hegemonía ideológica que aplicaba el exilio cubano de derecha. Y era una expresión abierta de jóvenes cubanos de Estados Unidos y de Puerto Rico,
donde se planteaba una alternativa diferente de cómo relacionarse y visualizar la Revolución Cubana. Entonces yo estaba en la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Economía, estudiaba allí y había un profesor, José Antonio Herrero, que conocía a Raúl. Raúl trabajaba en la librería Campos en Río Piedra, que ya no existe hace mucho tiempo. Y entonces nos empató, nos comunicó a Raúl y a mí. Y ahí decidimos pues, seguir buscando jóvenes cubanos en la universidad para ir viendo en qué medida podíamos constituir un grupo que girara alrededor de una visión diferente con relación a Cuba y con relación a Puerto Rico y con relación a la realidad norteamericana también de los trabajadores. Y ahí fue que se da el empate de nosotros tres. Carlos en ese momento ya tenía una actividad más experimentada políticamente, ya había estado en la HUE, estaba en la HUE. La Juventud Independentista. La Juventud Independentista era dirigente de esa estructura y tenía una participación, había tenido un nivel de participación muy activo también en la huelga, en jornadas huelgarias, porque estaba en la sección obrera del PIB en Guaynabo y tuvo una participación destacada en la lucha de la Federación de Maestros cuando se dio la huelga aquella, al principio de la década de 70. Carlos en ese corto tiempo, de apenas 2 años, 72-73, participa, como dice Ricardo, apoyando, porque en aquella época los universitarios tenían como consigna la alianza obrero-estudiantil y siempre estaban apoyando a los movimientos huelgarios del país. Tenía más o menos 20 años por ahí, para esa época, ¿verdad? Sí, Principios de los 70. Nació en el 50. Bueno, cuando nosotros nos empatamos, recuerdo que tengo yo que Ricardo tenía 19 años, Carlos creo que tenía 20 o 21 y yo tenía 23. Carlos nace en el 53, yo nací con el 49. O sea que por ahí tú naciste en el 54. En el 54. Estábamos o sea, ahí, ¿no? que éramos, este era el nene del grupo. Los siglos. Y entonces, ¿qué? Y entonces él se destaca no solamente en esa huelga, sino en la huelga de la Universidad del 73, que es importantísima, en la huelga de los camioneros. En fin, hay una serie de huelgas que el movimiento estudiantil universitario participa, y él siendo parte de ese movimiento, incluyendo, llegó a ser subsecretario de Asuntos Obreros dentro de la HUE, o sea que tenía una responsabilidad específica de apoyar los conflictos obreros dentro de la universidad y fuera de la universidad. Eso también le va a permitir adquirir unas experiencias organizativas que nosotros no teníamos, ese nivel de experiencia organizativa que él ya tenía a su corta edad, además de que la universidad para aquella fecha, para aquella época, era un centro de discusión política e ideológica donde se discutían todos los movimientos políticos que estaban de moda en el momento, el estalinismo, el maoísmo, el fidelismo, el foquismo, o sea, cuánta cosa existía de discusión ideológica, que a su vez era positivo porque los exponía a toda una serie de ideas, pero también negativo, porque entonces se creaban muchas divisiones, muchos sectarismos y muchos conflictos entre posiciones dentro de los propios grupos independentistas, olvidando cuál era lo que entendemos nosotros, ¿no? Yo olvidando también. cuál era la prioridad o el objetivo principal del movimiento político. Luego de fundar la revista Areito, entonces fundan la Brigada Antonio Maceo. Ok, acuérdate que la revista Areito también es un proceso que empieza en los años, fundamentalmente en el 70, Ajá. como fecha en diferentes centros universitarios de Estados Unidos, etcétera, donde se van agrupando todos estos muchachos espontáneamente, empiezan a tener inquietudes políticas coincidentes, pero que no se conocen entre sí, porque uno puede estar estudiando en la Universidad de Puerto Rico, otro puede estar en la Universidad de la Florida, otro puede estar estudiando en la Universidad de Nueva York, de Chicago, etcétera. Entonces la revista Areito también sirvió como un aglutinante, como un fenómeno que surge por un grupo de individuos que a su vez se dan a conocer y ayuda entonces a ir aglutinando y conociendo y juntando este tipo de movimientos, que obviamente era un movimiento minoritario dentro del exilio cubano y dentro de la juventud cubana que vivía en Estados Unidos y Puerto Rico, pero no dejaba de ser un movimiento importante y relevante con propósito de cambiar toda una trayectoria que existía hasta ese momento.
La revista Areito permite darnos a conocer no solamente en Estados Unidos y Puerto Rico y en el exilio, sino también nos permite conocernos en Cuba. O sea, en Cuba se enteran de que nosotros existimos. Y entonces, obviamente nosotros teníamos interés no solamente de estudiar la realidad cubana, tanto su historia como el presente, pero también teníamos interés de ir a Cuba. En ese momento la Revolución Cubana tenía una posición bien tajante en cuanto hacia todos los que no habían ido, con relación a todos los que nos habíamos ido de Cuba. Todo el que se fuera era gusano. Sí, ya no había nada que buscar con esa gente y no tiene chance para regresar más nunca. Entonces la revista Areito permite empezar a romper esa imagen que ellos tenían de nosotros, ustedes, que eran niños cuando salieron de un mundo bipolar de una manera. De hecho, uno de los requisitos para haber ido en la brigada de Antonio Maceo, su primer contingente, es que tenía que haber salido menor de edad de Cuba. Esa es la condición que pusieron ellos. Ya. Entonces ustedes crean esta brigada, que si puede explicar brevemente lo que era la brigada de Antonio Maceo. Y entonces, bueno, en el 75, un paréntesis, ellos hacen un experimento, el gobierno cubano, la autoridad cubana, la revolución cubana, invitan a un grupo muy selecto de 10 o 12 jóvenes, me incluyo yo en ese grupo de 10 o 12, y de que estábamos regados en diferentes sitios de Estados Unidos, ellos para conocernos a nosotros y también en cierta forma para darnos la oportunidad a nosotros de chocar directamente con la realidad cubana en la perspectiva de lo que pudiéramos ver en un viaje de 2 semanas. De hecho, la política cubana era que no podíamos entrar, y de hecho nosotros entramos de cierta forma medio clandestino. A nosotros cuando íbamos a las conferencias a conversar con este o con lo otro, nos presentaban como puertorriqueños, no nos presentaban como cubanos. Nosotros les saboteamos a ellos esas directrices, y obviamente en algún momento la gente con que estábamos se daba cuenta de que nosotros no éramos puertorriqueños. Inclusive recuerdo un arquitecto de un proyecto de vivienda que vamos a entrevistarnos para que nos explique el proyecto, cómo se organiza. Y entonces nosotros rompemos y ven acá, ¿y qué tú piensas de nosotros, que somos cubanos, que estamos aquí? Y entonces para ese muchacho obviamente eso era imposible. Entonces me acuerdo que la respuesta fue, bueno, yo no sé por qué ustedes están aquí, pero por algo lo dejaron entrar. Como diciendo, yo no sé por qué ustedes están aquí, pero por algo lo dejaron entrar. Porque la política era a rajatabla. Entonces, bueno, eso entonces hace que ellos se empiece a madurar la idea de, bueno, nos vamos a invitar estos 10 o 12 clandestinos aquí a Cuba, o las fachadas que son puertorriqueños o lo que sea, sino ya vamos a oficializar una especie de cambio de actitud hacia un sector, en este caso un sector de jóvenes de ese exilio, de esa emigración. Y entonces se nos invita a que organicemos este grupo para diciembre de 1977, específicamente el 22 de diciembre del 77, entramos 55 jóvenes de unos 70 o 80 que habían solicitado, y bueno, se escogieron esos 55. Carlos había jugado un papel importante porque había viajado antes de la llegada de ese grupo en septiembre a entrevistar para la revista Areito a una figura contrarrevolucionaria muy importante en Cuba, que estaba en ese momento en proceso de rehabilitación y de ser puesto en libertad. Y entonces pues a Carlos se le asignó la función de ir en carácter de periodista para entrevistar a esta persona, y además de paso pues entrevistarse con las personas que de la parte cubana, específicamente el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que eran los que estaban organizando este primer viaje, pues él visitara el campamento donde nos íbamos a quedar y tuviera intercambio con las personas que nos iban a estar recibiendo. Y entonces se da ese primer encuentro, que obviamente va a causar un revuelo interno en Cuba grande, porque entonces ya es primera vez que oficialmente una gente que se fueron de Cuba regresan. Y entonces tiene un gran impacto en la dirección del país. El gobierno hizo una programación que nos permitió a nosotros entrar en contacto con prácticamente la máxima dirigencia de la Revolución Cubana, que eso obviamente no le ocurre a todo el mundo, ni en el carácter individual ni en el carácter de grupo. O sea, nosotros nos reunimos con Carlos Rafael Rodríguez,
que era el cerebro económico para aquel entonces, con Armando Har, que era más o menos el que dirigía la cuestión de educación, el propio Fidel Castro al final del viaje, ministros de todo tipo, de comercio, de pesquería, de agricultura, la presidenta de la Federación de Mujeres, Vilma Espín, en fin, nos permitieron tener acceso desde la perspectiva de sentarnos con ellos a preguntarles, no de saludarlos meramente, sino de estar sentados donde ellos dan una charla, unas explicaciones, y nosotros cogemos un micrófono y nos paramos a hacer cualquier tipo de pregunta que nos viniera en gana. Y eso, por supuesto, para nosotros fue un proceso de mucho aprendizaje, y para ellos también, y para el pueblo cubano, fue también un impacto positivo, porque ahí se inicia el cambio de actitud y entonces de la posibilidad de discutir un cambio de política, ya no hacia un grupo de jóvenes que salieron menores de edad, que no tienen una trayectoria contrarrevolucionaria, sino ya entonces ellos empiezan a plantear dentro de un contexto macro, que es el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, y de un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos a partir de la elección de Carter, de Jimmy Carter, en 1976, la brigada de 1977, o sea que eso se da también dentro de un contexto de acercamiento entre ambos países. Y es en ese contexto que ustedes deciden crear Viajes Varaderos. No, con los entonces mismos se va a dar entonces esta conversación, este diálogo que se le llamó, con la Revolución le llamó, y Fidel le llamó, personas representativas de la emigración o del exilio cubano. Ellos levantaron allá una lista de personas que habían estado o vinculadas a la revolución al principio y se habían ido, incluso personas vinculadas a la dictadura de Batista que se habían ido, y un grupo de los 75 que invitaron a la primera reunión. Habíamos como una veintena de nosotros, de los que habíamos estado en la brigada, pero habían casi 50 y pico de participantes que ni tan siquiera pensaban como nosotros. Y entonces allí es que se abre un primer intento por primera vez de establecer unas relaciones más formales con los que se habían ido de Cuba. Y entonces ahí empiezan a permitir la entrada de cubanos, no por razones políticas como podía haber sido la entrada del primer contingente de la Brigada Internacional, sino ya que cualquier persona, lo único que se le pedía era que respetaran las leyes de Cuba, que no fueran a hacer ningún tipo de actividad política que se entendiera de naturaleza ilegal. Y entonces, bueno, empezaron a viajar a Cuba. Esas reuniones se dieron en noviembre y diciembre. Ahora se cumplen 40 años de esas reuniones en el año de 77. Y como parte de ese proceso para esas reuniones, a mí me toca viajar a Jamaica, porque no se podía ir a Manigua, había que ir a lo más cercano, era a Jamaica, para que Cuba decide hacer una serie de entrevistas a personas que viven fuera de Cuba para ponerlos en la televisión y en el cine cubano, como una especie de ir preparando a la opinión pública previo a esta reunión del diálogo. Y estando allí, se me plantea que casi seguro que en ese diálogo se va a permitir los viajes normales de ciudadanos cubanos, y que ellos querían ver si nosotros podíamos ya ir montando desde antes de la reunión alguna estructura mínima que asegurara que esos viajes se pudieran implementar de forma rápida, expedita. Entonces yo regreso, hablo con Ricardo, hablo con Carlos, y entonces ellos se envuelven en el proyecto a través de familiares, de la familia, de compañeros de estudio cubanos que a su vez tenían madre, padre, etc. Y se empieza a organizar un primer grupo de familias cubanas, por así decirlo, que estuvieran listos para viajar en cuanto aprobaran los viajes luego de la celebración de esas reuniones que se dieron en noviembre y diciembre del 77. Y es por esa misma razón que ya prácticamente el 21 de diciembre, un día antes de que cumpliéramos un año
de la entrada del primer contingente de la Brigada Antonio Maceo fue el 22 y este es el 21. Prácticamente unos días después, desde el 8 de diciembre, ya tanto Ricardo como Carlos ya tenían un grupo listo y de hecho el grupo de Puerto Rico de 80 y pico de cubanos, la mayoría eran personas que en aquel momento podrían tener 50 años, 40 años, matrimonio con hijos que podían tener 10, 12, 15, 16 años. Para aquel momento pues se lanzan, confían en estos aventureros llamados Ricardo Fraga y Carlos Muñiz para montarse en un avión y salir para Cuba en ese primer viaje que rompe con el hielo y entonces por supuesto va a desatar la furia, el odio que ya venía dándose previo a la salida del viaje porque por alguna razón se había filtrado hacia ellos que ellos estaban organizando este viaje por a través de los mismos cubanos que se estaban apuntando, pues obviamente conversaban con otros cubanos y la bola se iba regando y ya ellos antes del viaje ya empezaban a amenazar a Carlos y a todos aquellos que estaban en preparación para salir para Cuba y entonces ya se empezaba a crear esa atmósfera de hostilidad. Ellos colocan una serie de bombas en los días previos a diferentes sitios en Puerto Rico, en noviembre y en diciembre, hacen entrevistas intimidantes, un tipo encapuchado con pistola, amenazando que el terrorismo, la dinamita será la única respuesta, el único diálogo. Entonces ya ahí se va creando una atmósfera y de hecho cuando se da el segundo viaje, que es el 4 de enero, el primero lo llevó Carlos, el segundo viaje lo lleva Ricardo el 4 de enero con otros 80 y pico de familias cubanas, la mayoría ni pensaba como nosotros, ponen la primera bomba en una oficinita que habíamos montado ahí, que era más pequeña que este salón. En la agencia de viaje ya, en Varadero. Que se llamaba Viaje Varadero, o le pusimos Viaje porque Varadero es una playa famosa que casualmente está en la provincia donde nació Carlos. Carlos es de un pueblecito de Colón. Si me oyen que es un pueblecito, me insulta. Una ciudad que se llama Colón en Matanza y obviamente Varadero está en Matanza. Entonces a Carlos se le ocurrió ponerle Viaje Varadero a esa agencia. Y para los que sean las personas más jóvenes, si hay chamaquitos, chamaquitas escuchándonos, es que para esa época, y hasta hace muy poco diría yo, o sea, la mera apertura de ciertos grupos o de dialogar con el gobierno cubano y con Cuba era pues, digamos, visto por distintos grupos en Puerto Rico, por la mayoría de los grupos con poder en Puerto Rico, como pues jugarle con el régimen o traición, como... Aquí hicieron un festival de cine cubano en el año 76, en octubre del 76, simultáneamente uno en el Teatro Modelo de Río Piedra y en el Teatro San Rafael de Mayagüez. Nosotros lo reseñamos y lo mencionamos en el libro. Y en esa madrugada volaron prácticamente los dos teatros porque estaban poniendo un festival de cine, que es algo que hoy en día sería inaudito, que por ver una película te pusieran una bomba o te pudieran matar. Y eso ocurría en el Colegio de Abogados, colocaron una bomba que por suerte se descubrió también en otro festival de cine cubano, latinoamericano. En un cuido de niños, que era del PCP, si no me equivoco, pusieron una bomba. Para que coincidía con las reuniones del encuentro de solidaridad con Puerto Rico que organizó Cuba en septiembre del 75, un encuentro internacional donde estuvieron todos los partidos y todas las organizaciones políticas, incluyendo el PIB. Y entonces, durante ese evento, que duró 3 o 4 días, pues pusieron una bomba como protesta. Y es una protesta. Es un sitio que cuidaba al niño. Entonces, pues... Ahora sí, ya habiendo hablado un poco del contexto histórico político de lo que estaba pasando en la época, nos gustaría entonces que nos contaran qué sucedió ese 28 de abril de 1979. ¿Cómo lo recuerdan? Bueno, realmente nosotros fuimos demasiado audaces y tal vez demasiado ingenuos o demasiado temerarios, porque obviamente en la pared estaba escrito
todo lo que venía contra nosotros, porque no era solamente la bomba del 4 de enero, ya habían estado explotando muchas bombas en Miami, en Nueva York, en diferentes ciudades, y amenazas contra todos aquellos que habían ido al diálogo en noviembre y diciembre, más ahora contra todos los miles que estaban viajando, porque realmente los viajes se convirtieron en un reto a la hegemonía política de las organizaciones políticas, tanto las públicas como las clandestinas. ¿Okay? Ellos se autoproclamaban los representantes y los que tenían la última palabra en cuanto a todo lo que se podía hacer y decir sobre Cuba. Y entonces ellos decidieron que esto había que pararlo, a como diera lugar. Y hay que pararlo poniendo bombas y matando gente. Y eso se veía venir, eso estaba ahí todos los días, recibíamos noticias. Lo que pasa es que también hubo también una euforia en cuanto al apoyo que estábamos recibiendo en Puerto Rico. Fíjate que nosotros estábamos sacando prácticamente un viaje semanal de casi 80, 90 personas diarias. Nosotros entre diciembre 21 y la fecha que matan a Carlos, el 28 de abril, ya nosotros habíamos movilizado más de 3.000, 4.000 personas a Cuba. Si lo vas sumando a 100 por semana, tienes, qué sé yo, 15, 20 semanas, 25 semanas, sacando 80, 90 gente semanalmente. Eso, no había un cubano en Puerto Rico que no tuviera un familiar que no hubiera viajado a Cuba en esos primeros 4 meses. Entonces aquello era un insulto para todas las organizaciones políticas públicas y clandestinas que estaban diciendo que mira que lo vamos a matar, mira que te vamos a liquidar, mira que te vamos a pasar la planadora por encima. Y seguíamos y seguíamos y seguíamos. Y entonces realmente nosotros subestimamos, o sea, nosotros creo que tanto Ricardo como yo, como Carlos, creo que teníamos un mínimo de conocimiento, de autodefensa, como para haber evitado que ese asesinato se consumara, pero bueno, la euforia, la confianza, cualquier sitio que llegábamos nos saludaban, restaurantes nos pagaban la comida, en fin, nos saludaban en la calle, gente que había sido hasta cierto punto desconocida públicamente, socialmente, en el caso de nosotros. Y pensábamos que teníamos inmunidad para que eso sucediera. Entonces él iba en un vehículo, ¿cómo fue que...? Ese día, por suerte, en la parte positiva, Ricardo, él y yo decidimos reunirnos porque teníamos que discutir la salida del próximo contingente de la brigada. Ese mismo día. Que iba a ser en el verano, que de hecho después que lo matan, ese contingente lleva el nombre del contingente Carlos Muñiz Varela. Sí, pero en esa y perdura hasta hoy. O cuando yo me gradué de la universidad todavía se hacían brigadas con... No con ese nombre. Eso fue específica. Hubo una brigada de desobediencia civil en Vieques, cuando en el 2000 y pico que entró al área de tiro y que llevó el nombre de Carlos Muñiz Varela. Pero eso fue aparte de una organización política que decidió usar su nombre. Pero me fui. Sí, tenían la reunión ese día. Ese día teníamos esa reunión para discutir porque habíamos abandonado a Ricardo. Entonces, tanto Carlos como yo nos habíamos concentrado en los viajes y a Ricardo lo habíamos dejado con la organización del segundo contingente. Y Ricardo estaba medio enchismado con nosotros porque decía que le habíamos soltado ese tostón a él, y no, mientras que nosotros estábamos acá en la otra cosa que era la cosa famosa, la cosa del jet set. Sí. Y entonces ese día decidimos reunirnos para pasarle la mano a Ricardo y decir, bueno, yo estamos contigo, no te preocupes, tranquilo. A partir de ahora vamos a apoyarte en la preparación del segundo contingente, que a su vez tenía algunos elementos que estaban aspirando, que eran medio problemáticos y medio revoltosos, y bueno, y había una situación ahí que había que atender. Y entonces nos habíamos decidido almorzar ese día para empezar a hablar sobre ese tema. También teníamos, como ya estábamos famosos, no teníamos ni una chaqueta para ponernos, ni un par de zapatos decentes. El bujón de Ricardo creo que tenía un roto en la batería del carro, que la batería se le iba
por el piso para abajo. Carlos en la misma situación y yo más o menos, yo también tenía otro juego donde estar talado, o sea que estábamos en una situación precaria y a la vez famoso. Y entonces decidimos ir, después que almorzamos, decidimos ir a la esquina famosa, que es una tienda que había en Plaza de la América, que vendía ropa barata o económica, y entonces ahí cada uno se compró su chaqueta, una correa para el pantalón, y entonces, no, porque bueno, teníamos que ir a visitar gente, y entonces, y bueno, y siempre haciendo bromas, le escondimos la cartera, cuando fue a pagar Carlos lo que había comprado le escondimos la cartera, y la cartera la billetera, y no aparecía la billetera, hasta que después apareció la billetera, o sea, estábamos en esa nota de confraternizar y de también de ver cómo hacíamos un plan de trabajo para incorporarnos a lo que estaba haciendo Ricardo de la preparación de lo que sería el segundo contingente. Y en esa cosa estuvimos hasta las 5 de la tarde, que bueno, cada uno cogió para su casa. Habíamos acordado vernos a las 8 de la noche en casa de una compañera, que íbamos a hacer una comidita. Ricardo salió para su casa, yo salí para la mía, y Carlos salió a buscar al nene para ir a visitar a su mamá. Ricardo y yo vivíamos en el mismo edificio, en la cooperativa de jardines de Valencia, correcto, que está ahí detrás, por ahí por la Universidad de Puerto Rico, por ahí atrás. Y llegamos como a, qué sé yo, nosotros habíamos llegado como a las 5 y 10 de la tarde, cada uno cogió para su casa, yo me tiré en la cama a descansar un rato, y en eso me llama Miriam, la hermana de Carlos, si no me equivoco, que es Miriam, para decir que la mamá había llamado, que parece que había habido un tiroteo en la cuadra de su casa y que parece que era el carro de Carlos el que estaba envuelto en ese tiroteo. Entonces ahí yo arranco, yo vivía en el piso 8, Ricardo vivía en el piso 6, y entonces bajé corriendo y le digo, oye, vístete que parece que han tiroteado a Carlos. Ahí arrancamos para allá, para Guaynabo, para la calle California o Saúco. Una se llama Saúco, la otra se llama California. Pero bueno, ahí en Guaynabo, cerca de San Ignacio, el colegio de San Ignacio, esa zona de por ahí. Cuando llegamos vemos el carro ya virado, casquillo de bala alrededor, ya estaban los guardias bregando con el asunto. Preguntamos que dónde estaba Carlos, dijeron que se lo habían llevado para centro médico. Ahí nos montamos Ricardo y yo, arrancamos para centro médico, y cuando llegamos nos dicen que estaba en una sala que le decían cirugía mínima. Ahí por supuesto nos dio una gran alegría, nos miramos y espérate que este libro, porque si lo tienen en cirugía mínima es que lo que tiene es un rasguño. Esa alegría duró unos segundos o unos minutos. Lo tenía en cirugía mínima porque ya lo habían desahuciado y sencillamente habían decidido no hacer nada con él, dejarlo que se muera. A la misma vez pues estábamos haciendo gestiones con médicos amigos nuestros que tenían contacto, influencia ahí en el centro médico, y entonces logramos sacarlo de cirugía mínima, llevarlo inmediatamente al quirófano para tratar de descompresar el cerebro. Ya tenía una bala que había entrado por un lado y había salido por el otro, ya había perdido masa cefálica. Inmediatamente, por supuesto, lo entuban. Eso es la noche del 28. Va a estar entubado 28, 29. Ya el 29 en algún momento se empieza a discutir la situación de la posibilidad de que en aquel momento era algo bien no común, de que había que desconectarlo. Y bueno, ¿quién iba a tomar la decisión de desconectarlo o no desconectarlo? Y entonces por suerte no tuvimos que llegar a esa decisión, porque en la madrugada del 30 de abril fallece. Y entonces bueno, ahí ya termina ese episodio, y entonces bueno, ya todo lo demás, ese es un momento complicado, difícil, definitorio. Yo decía los otros días que hasta ese momento, bueno, la actividad política nuestra era idealista, romántica, pero ahí ya la cosa cambió, se ponía en blanco y negro, y fue un momento donde o te quitas o continúas, porque si mataron a este te pueden matar a ti como pueden matar a otro. Y entonces la muerte de Carlos, uno de los aspectos positivos
de la muerte de Carlos es que contribuye a definir el compromiso político de muchos compañeros que a partir de allí se mantuvieron. Luego del asesinato de Carlos van a matar 2 personas más que no son conocidas nuestras, pero que eran parte del proceso. O sea que y había ocurrido Cerro Maravilla, había ocurrido el asesinato de Santiago María Pesquera. 8 o 7 meses atrás, a nosotros nos van a colocar 2 bombas después que matan a Carlos, porque ellos prácticamente nos querían pulverizar. El 2 de abril, a sugerencia de él, el 2 de abril, se inicia una investigación de chequeo por parte de la inteligencia de la policía a Carlos el 24 de abril, 4 días antes que lo maten. Y irónicamente la investigación termina el 1 de mayo, que es el día que lo enterramos. ¿Y quién se atribuyó el atentado? El atentado se lo va a atribuir una organización que se llama Comando Cero, que es una organización que ya se había venido atribuyendo en los pasados años ajusticiamientos o asesinatos a supuestas personas que desde la perspectiva de ellos habían mal utilizado el dinero de la contrarrevolución o habían traicionado a los ideales de la contrarrevolución, no porque se habían convertido en revolucionarios, sino porque dentro de las luchas internas de los grupos pues o se habían robado dinero o no habían cumplido con promesas que habían incurrido, y entonces ellos asesinan a una serie de gente. También luego del golpe de Estado de Salvador Allende en el 73, esa misma organización se atribuye intentos de asesinato a figuras políticas de la izquierda chilena en diferentes sitios, en Italia, por ejemplo, en Roma, en Costa Rica. Y entonces es una organización que tenía una presencia en la contrarrevolución cubana y en el exilio. Bueno, pero realmente la estructura militar que venía funcionando en Puerto Rico con fuerza de 74 o 75 era el Frente de Liberación Nacional Cubana, el FLNC, que es uno de los constituyentes en República Dominicana en el 76 del CORU, del Comando de Organizaciones Revolucionarias Unidas. Pero que realmente ese comando que se crea en República Dominicana con un grupo, con una unión, un junte de grupos terroristas, el alma y la dirección de las actividades terroristas estaba en manos del Frente de Liberación Nacional Cubano, que lo dirigía en aquel entonces un tipo que vive con toda la impunidad del mundo en República Dominicana, que es Fran Castro Paz, y que en el caso de Puerto Rico en específico lo dirigía Reynold Rodríguez, que también vive con la total impunidad, en este caso en Miami, en este momento. Es un grupo que articuló la inmensa mayoría de las actividades terroristas que se dio en este país del 73, 74 hasta el 79 después del asesinato de Carlos. Ese grupo es en donde estaba vinculado directamente Julito Labatú, el famoso florista Julito Labatú, traquetero, comerciante de bajo mundo, vinculado al narcotráfico y vinculado a las gangas mafiosas de Alejo Maldonado. Una vez que empieza a decaer la lucha de terrorismo internacional, lo que llamaban la guerra por los caminos del mundo, Fran Castro es reclutado por la CIA para articular el apoyo a la lucha contrarrevolucionaria en Nicaragua. Entonces vaya a formar parte, con el apoyo de la CIA, del movimiento de droga, que fue una de las épocas que más la CIA introdujo drogas en Estados Unidos, era el famoso Irán Contra, que lo que hacía es que sacaban drogas de la América Latina, la vendían en Estados Unidos y con el dinero de Estados Unidos financiaban la guerra contra Nicaragua, porque el Congreso le había negado a Reagan aprobarle fondos para una guerra abierta, y todo lo que estaba era la guerra sucia. Cuando reclutan a Fran Castro para ir a ese proceso, Reynold Rodríguez se pasa a Miami, a residir en Miami, que se cambia de Puerto Rico, se muda de Puerto Rico un par de meses antes del asesinato de Carlos y coordina el asesinato de Carlos con los que dejaron a cargo aquí, que era Julito Labatú
y otros. Y otros. Para mencionar el nombre porque hay otra gente que participó y organizó el asesinato de Carlos que reside en Puerto Rico con toda la impunidad del mundo. Y cómo ¿verdad? Ese nombre en particular y otras organizaciones, y la investigación está muy bien detallada en el libro, ¿verdad? Tienen que leer el libro. Pero, o sea, ¿cómo ustedes llegan a través del tiempo a este tipo de conclusiones? Porque sé que ustedes y los familiares de Carlos Muñiz Varela han estado consistentemente buscando y solicitando información a las entidades gubernamentales, ¿correcto? Sí. Bueno, nosotros, previo al asesinato de Carlos, ya nosotros creíamos estar familiarizados con las actividades contrarrevolucionarias. Y habíamos leído y nos creíamos expertos en ese tipo de temas. La práctica demostró después que estábamos muy lejos de dominar ese tema y de hecho todavía seguimos aprendiendo cosas nuevas que desconocíamos. En esos primeros años, y por lo tanto teníamos algunos nombres de algunas personas que habían hecho actividades contrarrevolucionarias, violentas, terroristas en Puerto Rico. Pero realmente no es hasta, y obviamente el gobierno, que lo ha apoyado en esa época totalmente, no investigando o haciendo investigaciones chapuceras, desapareciendo evidencia o escondiendo evidencia. Es en el año 82, en septiembre, si no me equivoco, cuando Alejo Maldonado, que era teniente coronel de la policía, es arrestado por querer secuestrar al hijo. Por secuestrar al hijo de los consuegras, que son una joyería que está en el Bío San Juan. Lo querían secuestrar porque Consuegra realmente, aunque esto no ha salido en ningún sitio, Consuegra le dio un tumbe a ellos cuando ellos robaban cosas y se lo llevaban a los joyeros cubanos para que a su vez los joyeros cubanos lo vendieran para adelante, y Consuegra le dio un tumbe a ellos y entonces ellos, para vengarse, secuestran al hijo para entonces recuperar el tumbe que le había dado Consuegra, que nunca ha cumplido cárcel de nada, ¿no? Y entonces el que se presenta a dar la fianza de $250,000, 215,000 es Julito Labatú. Eso saben los periódicos. Ya Julito Labatú empezaba, porque Julito Labatú empieza a proyectarse como figura política a partir del 78. Anterior a eso había sido un vendedor de carros, un floristero, un administrador de una barra ahí que se llamaba La Bohème en Borinquen Tower. O sea que no era un individuo de mucho prestigio moral o de mucha actividad prestigiosa en la sociedad, hasta que empieza a proyectarse a partir del 78. Y entonces con el semanario Crónica, etc. Entonces cuando se da eso, ahí rápidamente digo, espérate, que aquí hay gato encerrado. Nosotros desde un principio, apenas una semana del asesinato de Carlos, ya nosotros habíamos, y que es uno de la gente que hay que agradecerle fundamentalmente, fue una pieza clave en un momento dado para todo lo que después se hizo, que fue el periodista Tomás Estela del San Juan Star. Tomás Estela junto con Manny Suárez fueron dos de los periodistas que destapan todo el escándalo del Cerro Maravilla, el encubrimiento. Manny Suárez tiene un libro tremendo. Manny Suárez ha escrito un libro sobre eso. Y entonces nosotros inmediatamente nos comunicamos con Tomás, porque estaba familiarizado con todos estos asuntos, y cuando arrestan a Labatú, la implicación de Alejo, pues empezamos a movernos a ponernos en onda en función de eso. Ya entonces para el año 84 empiezan a arrestar no solamente a Labatú, sino a otros oficiales de la policía de Puerto Rico. Alejo. Empiezan a arrestar a otros oficiales de la policía. Y ahí se da una dinámica por parte de los policías de tratar de negociar la sentencia con la policía de Puerto Rico y con el FBI. Y entonces empiezan a hablar y a dar mucha información de muchas cosas que ellos sabían, pensando que eso iba a reducir la sentencia cuando llegara el juicio. Y en ese proceso entonces empiezan a hablar no solamente de Labatú, sino del vínculo de Labatú y de otra gente como el dueño de Metropol, Pepe Canosa,
ya fallecido, el dueño original de Metropol, y un tipo que tenía un negocio de lámparas Quesada, que se llama Waldo Pimentel Amestoy, también fallecido, como un grupo que se movía con la protección de la policía, que desarrollaba no solamente actividades delictivas, sino también actividades de carácter político. Y entonces ya ahí empieza a entrar información que empieza a ayudarnos a identificar preliminarmente los posibles participantes de este grupo inicialmente. Hay que ver el asesinato de Carlos en dos direcciones. Un grupo operativo terrorista del Frente de Liberación Nacional que recluta a la gente, lo arma, organizan, vigilan a Carlos, lo persiguen y lo asesinan. Y el grupo de policía vinculado a los comerciantes cubanos, los políticos cubanos, corruptos, policías corruptos, que se encargan, una vez ejecutado el asesinato de Carlos, que posiblemente le hayan propiciado hasta información, hasta inteligencia para poder ejecutar el asesinato, el proceso de que los policías empiezan a desvirtuar la investigación, a romper evidencia, a hacer perderla, y es en esos dos campos. Nosotros en un principio estábamos un poco atascados porque pensábamos que la policía había dado la orden. No, y que había ejecutado directamente a Carlos, que había sido los elementos que dispararon. Y después nos dimos cuenta que no, nos dimos cuenta que porque no conocíamos el nivel tan elaborado de terrorismo que había desarrollado ese grupo, tan sofisticado. Y fue que nos dimos cuenta que obviamente cada cual jugó una función. Los terroristas un poco nos acusaban porque mencionábamos tantos nombres implicados en el asesinato de Carlos que para desprestigiarnos decían, pero según ustedes los asesinos tuvieron que haber ido montados en una guagua de la autoridad porque cómo cabían tanta gente en un carro para matar a Carlos. Pero es que realmente fueron dos grupos dirigidos a asesinar y a distorsionar la investigación. Y obviamente por eso es que hay tantas ramificaciones y tantos implicados en este asesinato. También para nuestros oyentes jovencitos, este personaje, Julio Labatut, para empeorar la cosa, fue, ya para allá para el 2005 o algo así, fue homenajeado. 2006. Marzo 29 de 2006, para ser específico. Un intento de homenaje por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en ese entonces controlado por el PNP. Jennifer González. Y le hicieron, ¿verdad? Sí me da satisfacción saber que un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas, o no me importa sus nacionalidades, pero un grupo de personas fueron allí, formaron un descojón y entraron e intentaron impedir eso y hacer un acto de protesta, porque eso es lo que el gringo llama adding insult to injury, ¿verdad? Además de que este tipo es un terrorista probado y que nunca desafortunadamente pudo ser enjuiciado por las cosas, ¿verdad? Casi 1,000 personas participaron en esa protesta. Y que sale incluso en una entrevista con Ojeda diciendo que había que matarlo antes que naciera. Le preguntan, ¿es cierto que usted o cuán vinculado está con el asesinato de Carlos Muñiz Varela? Y dice, no, primero que nada, voy a hacer una corrección. Eso no es un asesinato, es un enjuiciamiento a destiempo. Ajusticiamiento a destiempo, que debieron haberlo matado cuando nació. Antes que naciera. Y le hacen un homenaje, pero nada. Y lo interesante de ese homenaje, que yo espero que algún día la Cámara de Representantes haga algún tipo de actividad en rechazo a ese homenaje, fue que nosotros fuimos a hablar directamente con Jennifer González. Da la casualidad que yo la conozco personalmente porque mis hijos fueron compañeros de ella en University Garden cuando ella estudiaba en University Garden, y por lo tanto ella sabía que yo era el padre de mis hijos, y hasta incluso en una ocasión la llevé a la casa y la dejé en su casa cuando era estudiante. Y entonces fuimos a llevarle toda la información que teníamos que ya habíamos obtenido del FBI, porque hay que señalar que también en la etapa del cerro, la segunda etapa del Cerro Maravilla, que dirigió el licenciado Edgardo Viera, Pérez Viera, que fue la etapa aquella del encubrimiento en el año 91. Ahí también salieron mucha información sobre el vínculo de estos individuos con la policía, con el asesinato de Carlos, etc. O sea que ya había inclusive documentos del FBI. Ya para el año 92 ya nosotros empezamos a manejar documentos 302, que es un formulario que usa el FBI para el FOIA, para la solicitud de... No, para escribir la entrevista que le hagan a un testigo o a un sospechoso
un formulario 302 donde ellos ahí ponen todo lo que el individuo le dice. Y ya nosotros para esa fecha manejábamos 302 donde vinculaban a la Batú con actividades delictivas, de delincuenciales, el robo de relojes Timex, de uso de su guagua para mover mercancía robada, más todo el rollo que ya le teníamos montado con haber pagado probablemente el asesinato de Carlos, etc. Y le entregamos toda esa información a ella. ¿Y cuál fue? Y a pesar de eso, ella decidió darle el homenaje. Esto, una de las cosas que nosotros... O sea, que no parte de la ignorancia su decisión. No partió de la ignorancia. Y ahora en este momento, como mencionaba originalmente en el programa, que hemos ido encontrando documentos en los archivos de generales, en la División de Inteligencia de la Policía, acabamos de encontrar muy recientemente, hace apenas una semana, una investigación de un año, durante todo el año 1975, a Julio Labatú por traficante de drogas en Puerto Rico. Y todos los informes de la investigación iban dirigidos al jefe del CIC de San Juan, que en este caso, en aquel momento era el comandante Jorge Collazo, posteriormente superintendente de la Policía de Puerto Rico. Y da la casualidad que ya desde el 72, nosotros sabemos que Alejo Maldonado ya andaba en junte con Julio Labatú desde el 72. Nosotros sospechamos ahora, eso tal vez ojalá que lo podamos corroborar, toda esa información de esa investigación, inclusive en un momento dado van a la aduana federal para preguntar si saben algo del vínculo de Labatú con el tráfico de drogas, y los agentes de aduana federal dicen que no pueden decirle nada porque eso es un top secret. O sea que a ese nivel de secretividad ya se manejaba el vínculo de Labatú con el tráfico de drogas, y en el 76 en adelante no pasa nada. O sea que es muy probable que el propio Alejo Maldonado, estando dentro del CIC que dirigía Jorge Collazo, saboteó cualquier posible profundización de esa investigación que se desarrolló contra él durante todo el año 75. Ya, ¿verdad? Culminando el programa, ustedes y los grupos con los que han trabajado han dado un ejemplo de lo que es mantener un asunto vivo y hasta las últimas consecuencias para que haya justicia y se sepa qué fue lo que sucedió. Yo trabajé en el Departamento de Justicia durante el cuatrienio anterior. No sé si se supone o no que lo diga, pero me consta que, ¿verdad?, bajo el secretario César Miranda, hubo unos intentos que ustedes llevan haciendo por años de solicitud de información al gobierno federal, a las autoridades puertorriqueñas, y en algún momento ya un poco se partía de la premisa, se sabía que era posible que denegaran cierta información, y me iba a tocar a mí un poco apelar o bregar con ese asunto de Carlos Muñiz Varela. Fue algo que personalmente me hubiera llenado de mucha satisfacción poder contribuir en esa etapa. Luego yo salgo de justicia, ¿verdad? Eso no se movió mientras yo estuve allí, no por las autoridades puertorriqueñas, sino no había habido una respuesta en ese momento particular del gobierno federal. Pero, ¿verdad?, es algo que todavía al día de hoy se están haciendo gestiones en el Departamento de Justicia para obtener esa información y pedirle el procesamiento de quien lo amerita. Bueno, independientemente de la buena voluntad que hayan tenido en el pasado administraciones de ambos partidos en buscar una solución legal, una justicia en el asesinato de Carlos, hay que entender que la llave para erradicar los cargos lo tienen los federales. Pues las buenas intenciones de justicia local son encomiables, nosotros las agradecemos y unos han hecho más que otros, pero los federales son los que tienen la llave, y por tanto, si tienen la capacidad y tienen la información para llevar a los culpables al tribunal y no la entregan a los locales, están encubriendo, son encubridores de los asesinos. Y en esa medida todavía el Departamento de Justicia se encuentra en espera de esa colaboración federal. Entonces nosotros comenzamos, ¿verdad?, el programa dando un contexto de cómo se encontraba la situación política en cuanto a Cuba, aquí en Puerto Rico. ¿Cómo creen que ha cambiado ese discurso desde entonces hasta el presente? Sí, algo. Es obvio que todos esos grupos contrarrevolucionarios han ido perdiendo su poder y su influencia en la sociedad puertorriqueña, aunque todavía quedan los hijos de estas personas que por los apellidos los podrán ver aparecer en montones de sitios, tanto políticos como en el ámbito económico del país. Pero bueno, son personas con menos prejuicios
tal vez con más tolerancia que sus padres o que sus antecesores. Y obviamente desde el punto de vista del país, obviamente ha habido un movimiento cada vez más positivo a entender el proceso revolucionario cubano y se demuestra por la solidaridad que se manifiesta día a día hacia Cuba y hacia la cultura cubana, hacia los intelectuales cubanos, hacia el proceso cubano en términos generales. También es una emigración o un exilio que cada día es menor, de 30.000 que llegaron a ser en un momento dado en Puerto Rico, muy probablemente ya estén cerca de los 15.000 o hasta menos. La inmensa mayoría de ellos ya pasan de los 80 años de edad, o sea que estamos ante una población que está prácticamente jubilada o en proceso de jubilarse. No han venido muchos cubanos nuevos a vivir en Puerto Rico, dado toda la crisis social y económica que atraviesa el país, pues por supuesto Puerto Rico deja de convertirse en un atractivo, además que ya los gobiernos del país no los protegen, ni los cuidan, ni los benefician como los cuidaban, los protegían y los beneficiaban en la década del 60, 70, incluso en la década del 80. Por lo tanto, estamos en una situación muy diferente, que incluso se manifiesta en las investigaciones. Una de las razones por las cuales las investigaciones con relación al caso de Carlos han avanzado, si la comparamos con la primera investigación seria del 86 dirigida por el fiscal Quiñones Artaud, pasando por la fiscal Sarimar Andreu en el 2006 y recientemente por el fiscal Pedro Berrío a partir del 2009, tú te vas dando cuenta de cómo la colaboración es mayor, la simpatía por la investigación es mayor, el miedo por investigar el tema es menor, y como decía aquí el compañero, pues son gente joven que no tienen esos prejuicios que arrastraban las generaciones anteriores en cuanto a este tema, ¿no? Pues les queremos agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros. Para mí personalmente, más allá de una cuestión ideológica, el tema es bien importante personalmente, porque yo recuerdo que yo era un niño en los 90 y todavía en los 90 era palpable esa dicotomía, ese mundo bipolar, los residuos de eso. Y yo tengo cuentos de familiares que, por ejemplo, tenían una camisa de Guevara y cubanos mayores, viejos para nosotros, cayéndole encima por eso. Yo tengo un familiar, mi padrino, que en paz descanse, que es cubano, era cubano, ¿verdad? Y me hubiera encantado saber qué piensa de este tipo de discusión, pero era un mundo en que, pues, y a veces cuando uno entra al y te va formando ideológicamente, entonces uno a veces cae en la cosa de, bueno, pues todos son o gusanos, o son unos patriotas de verdad cubanos, y el mundo no es así. Yo creo que el libro de ustedes demuestra que la complejidad de todo asunto, y lo mejor, en mi humilde opinión, ¿verdad?, el libro es que como esa conexión entre la izquierda y la lucha y su impacto sobre el movimiento independentista puertorriqueño, que, ¿verdad?, quién sabe si en última instancia ha beneficiado o perjudicado al independentismo, ¿verdad? En esa lucha última uno puede llegar a sus propias conclusiones, pero hay que entenderlo. Y de cómo toda esa generación de cubanos vino gente de todo tipo, gente buena, gente con otros intereses, ¿verdad?, enmascarados o supuestamente buscando democracia, que lo que hacían era velar por sus intereses económicos, pero que en última instancia también un poco se convirtieron en puertorriqueños y aportaron, y hoy son puertorriqueños. Eran los que querían la independencia para Cuba y la anexión de Puerto Rico. Sí mismo es. Así que les agradecemos un montón que hayan estado aquí con nosotros. Sí, es un honor y esperamos que... Si tengo un minutito, ¿seguro? Decirles que el libro, ya estamos en la tercera edición. Nos quedan apenas 15 libros de la tercera edición. Estamos haciendo gestiones con la editorial Callejón para ver si podemos sacar una cuarta edición o podemos imprimir libros adicionales para esta tercera edición. No estoy seguro que queden copias en las librerías de Puerto Rico. A nosotros nos quedan como unos 10 o 12 libros
en Viajes Varadero, en la Américo Miranda 1131, por si alguien no puede esperar a que los libros lleguen a las librerías en las próximas semanas o en los próximos meses, ya sea por la vía de que se impriman más copias de esta misma edición o que se saquen una cuarta edición, sobre todo en conmemoración del 40 aniversario del asesinato de Carlos, que será el año que viene, en abril del año que viene, el 40 aniversario. Tal vez podamos participar de algún programa si nos invitan de ustedes. Claro que sí, para actualizar lo que pudiera estar pasando y lo que se nos haya quedado en el tintero durante este conversatorio. Bueno, pues esperamos que se sepa la verdad algún día y que sepamos quiénes fueron los culpables y los responsables, y que algún día también rindamos homenaje en la Asamblea Legislativa a quienes verdaderamente lo merecen. Pero que los culpables sepan que sabemos quiénes son. Claro. Gracias. Y eso sí, antes de irme, si no, me matan si no digo esto. Primero, gracias a Pimbi, que me regaló el libro, a la tía de mi esposa, pero lo más importante, que no se me olvide, pueden ver un episodio de Prohibido Olvidar sobre esto mismo que estamos discutiendo hoy, de Carlos Muñiz Varela, el director Juan Carlos García, también con la producción de Amalia García. Buenísimo. Vimeo. Sí, está por ahí, Vimeo, así que YouTube vean también. eso, está en YouTube, así que para adelante, para que sigan, ¿verdad?, aprendiendo sobre el tema. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Y agradecemos nuevamente a Raúl Álzaga y Ricardo Fraga por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.